Sí, así es, doctor. Muchísimas gracias por su mensaje también. Y pues adelante con nuestro tema, porque ahora sí que el micrófono es usted. Muchas gracias. Sí, es un tema muy importante, muy interesante el saber cómo llegan la gran mayoría de los pacientes a necesitar diálisis, hemodiálisis o un trasplante. La gran mayoría, hay que hacer mucho énfasis, que la gran mayoría de los pacientes que requieren un tratamiento sustitutivo de la función de los riñones son pacientes diabéticos y pacientes hipertensos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 60-70% de los pacientes que estamos trasplantando o se están conectando a una máquina de hemodiálisis o diálisis peritoneal son diabéticos. En Baja California, desafortunadamente, el número de personas diabéticas va aumentando, igual que a nivel nacional. A hoy en día se puede decir que la diabetes por sí sola es la segunda causa de muerte a nivel país, a nivel México. ¿Y cuáles son las principales complicaciones de los pacientes diabéticos? Pues la insuficiencia renal crónica, pacientes con retinopatía diabética. La retinopatía diabética no es tan mortal como la insuficiencia renal crónica, pero sí nos habla de que los vasos sanguíneos se van tapando o se va adhiriendo a sus vasos, a las paredes de los vasos sanguíneos, colesterol. El azúcar muy alto hace que las paredes sean más como pegajosas, para darnos a entender a la sociedad, se adhiere más fácilmente el colesterol a las paredes y las va tapando conforme va pasando el tiempo, si es que no se reduce o se controla el nivel de azúcar en la sangre o el nivel de colesterol, porque va asociado, se llama un síndrome, es el síndrome metabólico, que es la unión del azúcar alta en la sangre con colesterol y triglicéridos también y un sobrepeso. Eso va pasando con el tiempo, que las paredes de las arterias se van pegando más y más como el sarro. Como el sarro se va pegando y va tapando el flujo de sangre y disminuye el flujo en los vasos sanguíneos más pequeños, como son en los ojos, como son en los riñones y como puede ser también en el corazón. Y por lo tanto, estos pacientes también tienen mucho riesgo de infartos agudos al miocardio. Pero los que sobreviven al infarto agudo al miocardio son pacientes que en un corto tiempo evolucionan a un daño renal crónico, en donde los riñones y al dejar de prácticamente ya no se va a realizar todas aquellas funciones tan importantes como son la eliminación de líquido del cuerpo, como eliminación de toxinas que todos los días se producen en el organismo, ya no van a ser capaces los riñones de eliminarlas, ya no van a producir hormonas que van a controlar la presión arterial y por lo tanto el paciente va a manifestarse con presiones altas y también otras hormonas como la formación de eritropoyetina. Esta hormona es la encargada de ir como mensajero a los huesos largos donde están las células madre para informarles que produzca glóbulos rojos. Por lo tanto, los pacientes con un daño renal crónico se van a manifestar con anemia, palidez de los tegumentos, o sea, la piel, la palma de las manos, van a estar pálidos, van también a manifestarse con una orina tipo espumosa. ¿Por qué? Porque las membranas o los filtros que están en los riñones se van abriendo conforme el daño renal se va incrementando. Recordemos que son pacientes con hipertensión porque ya, como comentamos, no forman la eritropoyetina. Las arterias que van a los riñones se van haciendo más pequeñas, por lo tanto, va aumentando la presión para llegar hacia el riñón. Y al aumentar la presión ahí, hace que las membranas se dilaten y entonces por ahí van a pasar las proteínas. Y estas proteínas, al emigrar por la orina, pues prácticamente se van a manifestar clínicamente con hinchazón de las piernas. Esa es la manifestación más evidente y también con una orina con mucha espuma. Esos son los datos clínicos que nos pueden hacer sospechar que ya está presentando el paciente un daño renal. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis para hablar ahora sí que en un lenguaje más coloquial?
Están preguntando cuántos años puede durar una persona haciéndose hemodiálisis antes de necesitar, pues obviamente, pues un tema de trasplante, o sea, hablar de palabras mayores. Sí, la diferencia de diálisis con hemodiálisis. La hemodiálisis es la colocación de un catéter a través de una vena grande. Ese catéter tiene dos vías, una por donde sale la sangre contaminada hacia una máquina que se llama máquina de hemodiálisis, donde hay un filtro. La sangre contaminada pasa por el filtro y se quedan las toxinas ahí. Y ya una vez una sangre limpia, regresa por el mismo catéter, por la otra luz, o la otra vía, y ya entra al cuerpo la sangre descontaminada. Eso es hemodiálisis. Puede ser a través de un catéter en la vena subclavia, en la vena yugular, cuando es de urgencia, y cuando no hay un donante, se puede hacer una fístula arteriovenosa. Esto quiere decir la unión de una arteria y una vena para que la vena del brazo sea más gruesa y se pueda canalizar al momento de iniciar la hemodiálisis. Diálisis peritoneal quiere decir la colocación de un catéter a través del abdomen. En el peritoneo es una bolsa que envuelve a las asas intestinales, o sea, a los intestinos. A través de ese catéter se introduce un líquido especial que va a hacer la función de atraer el líquido que hay en el organismo de más y atraer toxinas como una esponja. Una vez en la cavidad, el líquido que permanezca en un promedio de 1 hora, se extrae a través del mismo catéter ese mismo líquido, pero ya con toxinas, y se elimina el líquido del peritoneo con una limpieza parcial del organismo. Esas son las dos modalidades de terapia de sustitución de la función de los riñones, y el tratamiento ideal para los pacientes con daño renal crónico pues es el trasplante. El trasplante porque prácticamente es el riñón que se va a colocar, un riñón sano, y que va a hacer todas las funciones que los dos riñones dejaron. Esas son las tres alternativas que hay para los pacientes con daño renal crónico. Y la pregunta que nos hacía una de nuestras seguidores, a quien le enviamos saludos, ¿cuánto tiempo puede durar una persona con este tipo de, ahora sí que lo conocemos como hilos o como fístulas, o no sé la palabra correcta, ¿no? Los vemos con una bolsita, los vemos obviamente padeciendo, teniendo que ir todas las semanas prácticamente al doctor. ¿Cuánto puede durar haciéndose diálisis una persona antes de necesitar un implante? Ok, es muy variable. El hablar de tiempo de diálisis peritoneal prácticamente dependerá mucho de las instituciones de terapia y de los pacientes. En un paciente, por lo regular, la modalidad de indicar diálisis peritoneal o hemodiálisis va a depender mucho de si es una persona que es productiva, que está trabajando, que es joven. En ellos, la indicación principal sería una diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, ¿por qué? Porque se utiliza el catéter a través de esa máquina que en la noche se puede conectar y puede hacer la función automatizada. Ya está programada y empieza a hacer los lavados del abdomen, y en las mañanas puede salir a trabajar. Un paciente, cuando ya el peritoneo se infecta, el peritoneo ya no absorbe tanta cantidad de líquido, entonces, o de toxinas, pues se utiliza ya la hemodiálisis, que es la descontaminación a través de la sangre. ¿Cuánto tiempo puede durar? Es muy variable la diálisis peritoneal. En promedio, si un paciente muy cuidadoso y ordenado, en promedio sí. Doctor, que no haya infecciones. Tenemos algo de fallas en el audio, como que están entrando, ¿verdad? Llamadas. Está muy solicitado, por supuesto. Pero si nos puede resumir esta última parte En promedio, un paciente con diálisis o hemodiálisis, el promedio de vida son 5 años.
5 años. Hay excepciones, pacientes bien educados y cuidados, hay pacientes que duran más tiempo, pero en promedio son 5 años porque hay muchas complicaciones. Por eso, el mejor tratamiento es el trasplante. Y si pasan más de 5 años, el organismo se va deteriorando progresivamente. Se van calcificando las arterias, se va haciendo menos candidato a hacerse un trasplante de riñón. Por eso, cuando nosotros indicamos un trasplante de riñón, prácticamente cuando el paciente son 5 fases de daño renal. Lo ideal es que un paciente diabético hipertenso de más de 5 años de evolución acudan con su médico a control. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos detectar en qué fase está. Si está en la fase número 2, tenemos la posibilidad de poder regresarlo a la fase número 1 con un adecuado tratamiento, un control de su diabetes, su hipertensión, un control del peso, un control de su hemoglobina, que no haya anemia. Si lo controlamos, podemos regresar a la primera fase. Si lo encontramos en una fase número 3, ya es menos probable regresarlo a una fase número 2. Ya el deterioro de la fase número 3 prácticamente es del 50% la función de los dos riñones. Cuando ya está en una fase número 4, ya prácticamente es un 30% a un 16%. Ahí, en la fase número 4, ya es casi imposible regresarlo a la fase 2 o 1, pero sí podemos detener lo más que se pueda el daño renal progresivo. Y es ahí cuando vemos que va disminuyendo la función del riñón, menos porcentaje, es cuando se puede hacer un protocolo de trasplante y hacer un trasplante anticipado. ¿Esto qué quiere decir? Que un trasplante antes de que llegue a la diálisis o antes de que llegue a la hemodiálisis. Se ha visto que estos pacientes que se trasplantan pre-diálisis son pacientes que tienen mayor sobrevida del riñón trasplantado y tienen, por ende, mayor sobrevida de la misma vida. Menos rechazo y hoy por hoy está indicado el trasplante antes de llegar a la terapia sustitutiva, siempre y cuando que no tenga un donante, existe esa bendición de la diálisis o la hemodiálisis. Pero si hay un donante vivo, un familiar que sea compatible o un amigo que sea compatible, lo ideal es trasplantarlo antes de llegar a la diálisis o hemodiálisis y que cumpla todos los criterios para poder ser trasplantado. ¿Sí? Doctor, obviamente enfermarse pues es muy caro aquí y en cualquier país del mundo, pero tengo entendido que las personas que padecen enfermedades del riñón y requieren diálisis y hemodiálisis e incluso obviamente pues un trasplante, pues es una de las cosas más caras del mundo aquí y en China. Es correcto, creo que lo debemos de saber y tenemos que hablar claro porque eso nos hace pues ser conscientes, no tanto el tema del miedo, sino ser conscientes que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo y sobre todo pues esta parte porque eres enfermo, estás enfermo del corazón y te ponen un este, un Un stent. ajá. Si tienes, o sea, hay padecimientos que, bueno, pues te pueden poner prótesis, te pueden poner, pero ponerte otro riñón y dializarte, incluso tengo entendido, no sé ahora, si que las instituciones médicas, no todas de salud pública brindan pues esta atención médica. Bueno, Es, sí, es caro, el daño renal por sí solo es caro. Todas las enfermedades crónico-degenerativas son muy caras al sector salud. Lo veníamos diciendo años atrás, esto era una ola de un tsunami y esta ola llegó y ya ahorita no hay institución pública que pueda con tanto paciente con daño renal crónico. Desafortunadamente, las instituciones públicas gastan más en diálisis y hemodiálisis, en complicaciones de pacientes que están dializando, que se están hemodializando, que un trasplante. El trasplante al inicio es caro, es costoso, pero después el mantenimiento de un paciente con trasplante es mínimo comparado con los pacientes con diálisis y hemodiálisis, porque ellos ya nada más es un mantenimiento de sus medicamentos para evitar el rechazo. Pero los pacientes dializándose y hemodializándose son hospitalización por complicaciones, y esto encarece mucho al sector público y privado también. O sea, el paciente
tener una insuficiencia renal crónica y no tener una institución pública que lo respalde es catastrófico, es condenarlo a una evolución triste, que es la muerte, y con mucho sufrimiento. Por eso, a los que no tienen institución pública, por favor, la indicación y la recomendación es cuidarse, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, evitar cosas que están desarrollando el daño renal crónico sin que en la actualidad se den cuenta. Pero sí es caro lo que es el trasplante en sí. En su momento varía mucho de si hablamos de instituciones privadas del hospital en donde se pueda realizar. En promedio, a un IMSS o a un ISSSTE, una institución pública, en promedio lo que se consume del gasto de un trasplante de una institución pública, en promedio son 200,000 a 250,000 pesos. Entonces, ese es el gasto máximo, pero después ya disminuye la curva comparado con los otros pacientes. Ahora, no hay como la prevención, no hay como invertirle a la prevención, pero ya ahorita hay muchos pacientes con este daño, hay que darle el tratamiento que es el trasplante de riñón. ¿Qué instituciones públicas ofrecen el trasplante? Aquí vamos a ser más locales, aquí en Mexicali, la institución pública del Seguro Social, los pacientes derechohabientes al Seguro Social, ya sea que los deriven a Ciudad Obregón o a Tijuana para poder darle esta atención del trasplante. Aquí en Mexicali aún no se puede hacer la cirugía de trasplante en el IMSS. En pacientes de... Perdón, adelante, doctor. En el ISSSTE sí hay la licencia y está toda la estructura para aquí en el 5 de diciembre poder hacer trasplantes de riñón. En ISSSTE Cali. Ajá. Y tengo entendido que en el Hospital General se realizan trasplantes. Así es. En el Hospital General se realizan trasplantes de riñón, donante vivo, donante fallecido. Es otra institución, igual que el INSECALI, deriva a sus pacientes a Tijuana para poder darle sufragar esa necesidad a los pacientes derechohabientes de INSECALI. Y aquí en la localidad, el Hospital General, que es la última institución pública que también ofrece ese servicio. Son las instituciones que sí están ahorita con esa actividad. Bueno, actualmente por la pandemia, pues ahorita estamos en stand-by por recomendación a nivel nacional por COFEPRIS y por el mismo Centro Nacional de Trasplantes, que en cualquier momento se activa lo que es el de donante fallecido, pero aquí recordemos que es importante tener un hospital libre de COVID para poder hacer con mayor seguridad el trasplante y garantizar éxito a los pacientes que se van a trasplantar. Doctor, pues muy importante la información que nos brinda. Acciones concretas para prevenir no tener diabetes, alimentarse bien. Bueno, suena como reiterativo, pero hay que hacerlo para tener pues con mayor precisión esto. Sí, en conclusión es eso. Hay más pacientes diabéticos e hipertensos que necesitan diálisis, hemodiálisis o trasplante. ¿Cuál es la recomendación? Una alimentación sana. Hay que tener esa conciencia de alimentarnos sanamente. Sabemos que también es caro alimentarse sanamente porque las frutas que se requieren y las verduras pues son caras. Yo creo que ahí debería haber iniciativas de ley ahí en Congreso del Estado que yo considero más importantes que algunas que han sacado últimamente, esta salud, porque son preponderantes para todos los baja californianos. Disminuir el costo de las frutas y las verduras, ¿para qué? Para que haya acceso a las personas más vulnerables, que son las que más diabetes e hipertensión tienen y menos recursos tienen y están encareciendo y haciendo gastar mucho al sector salud. Por amor de Dios, yo creo que esas iniciativas son viables, son urgentes y se requieren para evitar tanto incremento del daño renal y las necesidades de diálisis y trasplantes. ¿Hay alguna estadística de las personas que se están sometiendo a estos procedimientos o que requieren trasplante, doctor? Bueno, sí, hay una estadística en el Consejo Estatal de Trasplantes. La doctora Nelly Razo, ahorita encargada del programa del Consejo Estatal de Trasplantes, nos ha comentado que últimamente hay registrados 150 pacientes
que requieren un trasplante, pero hay que actualizar esa lista porque hay más pacientes con daño renal crónico que ni siquiera lo saben o que no han podido registrarse en estas listas para poder figurar para recibir un trasplante de riñón. Pues doctor, nos quedamos con esta información. ¿Algo más con lo que podamos cerrar antes de despedirnos? Ahora sí que el tema da para más. Vamos a ir agendando una próxima. Sí, es muy amplio porque pues, falta hablar de hipertensión, falta hablar de enfermedades quísticas, que son otras causas de insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis, lupus. Es inmenso el tema del daño renal crónico, pero con que nos quedemos que la diabetes y la hipertensión son enfermedades que se pueden prevenir o controlar y disminuir la insuficiencia renal, ese es el mensaje principal. La alimentación sana, 30 minutos de caminata, y recordemos siempre que sin donante no hay trasplante. Así es, como la frase, bueno, que durante muchísimos años usted ha encabezado a través de las campañas, obviamente, de donación de órganos y de trasplantes. Doctor César González, muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido como siempre, licenciada, y es un placer para mí poder compartir esta información con todos ustedes. Y antes de despedirnos, recordarles que cuidar el agua también es pagarles el recibo más barato de casa y la invitación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, obviamente para pues acudir a cumplir obviamente con el pago de este servicio y sobre todo las personas más vulnerables, se está condonando hasta el 100%, tenemos hasta el mes de diciembre para obviamente que esté vigente este decreto, por favor lo aprovechemos, ahí está la invitación como siempre de la CESPED Mexicali. Gracias, doctor, que tenga un excelente día y nos vemos pronto en una siguiente charla, entrevista. Cuídese mucho. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.